Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos hermanos, vamos a dar inicio a una nueva charla de espiritualidad por motivos ajenos a los ordinarios. Bueno, ya sabrán algunos de ustedes, tengo que hacer esta charla pregrabada. Está un viaje de por medio, entonces las preguntas, consultas las vamos a hacer en los siguientes temas, ya que el tema que vamos a iniciar ahora es el del amor cristiano, qué es y qué no es. Entonces ya se los explico ahora después de esta oración que ustedes harán en el momento de escucharlo, pidiendo que el Señor haga dar frutos toda esta meditación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hemos empezado en este segundo bloque de esta serie de espiritualidad con los elementos prácticos de cómo vivir la vida espiritual, los medios, las herramientas, las dimensiones de la vida espiritual, ya no solo en orden a lo concreto, como listado de prácticas, sino de cómo ejecutar bien las virtudes o estos medios, decíamos, herramientas o armas de la vida espiritual. Recordemos entonces que el Señor va a decir, cuando habla de la vida espiritual de alguna manera, esta práctica, cuando ores, cuando ayunes, cuando des limosna, no hagas como los hipócritas, sino que enciérrate en privado, que tu mano derecha no vea lo que hace la izquierda, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Entonces ahí están las tres dimensiones de la vida espiritual: la oración, con todo lo que implica de sacramentos, devociones, etcétera, que ya hemos visto: oración vocal, mental, contemplativa, lectura espiritual, orar con la Sagrada Escritura. Luego hemos visto en lo que es el ayuno, todo lo que son las prácticas de mortificación, penitencia y sacrificio, y ahora nos falta ver la caridad, es decir, la limosna, que implica tanto la caridad en cuanto tal, como las obras de misericordia. ¿Cómo es el fin de la vida cristiana? Y dice San Pablo, ¿no? En el cielo ya no habrá fe ni esperanza. Fe porque tendremos la visión plena. Esperanza no, porque ya habremos alcanzado, no nos quedará nada por esperar, ya tendremos a Dios con nosotros en plenitud, pero sí la caridad, ¿no? Que es eterna y que Dios es caritas, caridad, es amor. Y ahí estaremos llenos del amor de Dios, llegaremos a una plenitud totalmente desconocida para nosotros e inimaginable. Entonces, al hablar de la caridad, verdaderamente, y mucho más que todas las anteriores, se podrían hacer cursos de muchísimos años por todas las dimensiones que esto implica, y porque siendo el centro de todas las virtudes, abarca todo, en todas las virtudes, en todos los estados de vida, en todas las herramientas y modos de santidad. Porque en todo lo que vamos a ver, sea oración, sea ayuno y todo otro tipo de práctica, tiene como fin la caridad, que es unirnos a Dios, y nos une el amor, no nos une una obligación, etc. Por eso es el fundamento de la vida espiritual y de toda la eternidad. Pero justamente para que es tan fundamental tenemos que tener una visión muy clara de esto, qué es y qué no es, cómo se lo vive, cómo se lo practica, y luego el esfuerzo en orden a la verdadera práctica. Porque ya hay que decirlo, y es uno de los grandes problemas, tanto la santidad en general como la caridad en particular, como tenemos la imagen del amor natural, muchos creen que librados a los sentimientos se alcanza la caridad, la santidad, porque ella misma, el amor natural, nos mueve permanentemente. Entonces creemos que ya estamos en caridad, en amor de Cristo, lo cual es un gravísimo error. Por eso vamos a ver en tres o cuatro charlas, vamos a tratar de ser exhaustivos, por lo menos en lo básico, no digo en lo superficial de arriba, no, sino en lo básico cuyos principios nos van a guiar para cualquier otra situación, cualquier otro evento, cualquier otra práctica de la vida espiritual. Entonces, poniendo estos fundamentos, uno va caminando seguro, ¿no? Por supuesto que, digo, como noción básica, quedará luego la profundización personal, la meditación, o si uno quiere desarrollar mucho más este tema, con alguna lectura espiritual.
Ahora vamos a lo esencial. No voy a ir a grandes definiciones porque como el amor está en todos nosotros, sabemos cuándo amamos, qué cosas no amamos. Entonces, simplemente como para tener una noción básica, vamos a decir que el amor, y digamos en sentido natural, general, es procurar el bien al prójimo. Y este amor natural lo engendra la complacencia y la compasión. Si bien ahora ustedes van a escuchar, no empiezo con la distinción de amor y misericordia, vamos a ver que luego sí, porque si bien cuando el Señor nos hablaba de la limosna, está hablando del sentido de misericordia. Y el juicio final, en aquella imagen, no parábola, sino imagen que el Señor manifiesta del rey que se sienta a juzgar a las naciones, pone a su derecha a los misericordiosos y a los que se condenan a la izquierda por no ser misericordiosos. Vamos a ver que el amor misericordioso tiene otras dimensiones. Ahora estamos hablando de la caridad como un amor que nos une a Dios. Entonces no podemos tener misericordia para con Dios porque Él no necesita nada, no tiene ninguna miseria, nada que remediar, etc. Nos une el amor de caridad a Dios solamente. Y este mismo amor, vamos a ver que también al prójimo, por más que luego tenga esa dimensión de misericordia. Santo Tomás de Aquino, ya con esto termino este punto, Santo Tomás de Aquino dice que el amor y la misericordia son dos dimensiones de una misma realidad, de una única, como dos caras de una única moneda. La moneda es única. El amor tiende a la comunión, a la reciprocidad y a la elevación, y la misericordia tiene la sanación de una necesidad, de perdonar, ¿no es cierto?, dar misericordia en el perdón, sanar un problema, una enfermedad, un dolor, un error, una herejía, ¿no es cierto?, tiende a corregir, sanar, etcétera, purificar, redimir, y el amor, la elevación, la comunión, la reciprocidad. Entonces decimos que quisiera recordar, y si pudiera se los recomiendo absolutamente, el Tratado del Amor de Dios de San Francisco de Sales, ¿no? Yo en algún momento decía en un retiro espiritual que sería una gracia inmensa de Dios que viniese alguna mente lúcida, algún escritor, algún teólogo que pudiera hacer un compendio entre el Tratado del Amor de Dios de San Francisco de Sales y el diario de Santa Faustina, La Divina Misericordia en mi alma. Sería un trabajo colosal, pero de una luz que irradiaría, pero absolutamente para bien de las almas, gloria de Dios, bien de la Iglesia, ¿no? Entonces, si ustedes tienen en mente, si lo conocen, sea edición tipo bolsillo, que no es de bolsillo así de grueso, pero el tamaño y está en esa serie de bolsillo, van a ver que con 20 programas no decimos absolutamente nada en relación a ese libro, gloriosísimo libro de San Francisco de Sales, ¿no? Digo por la cantidad, ni hablar por la profundidad y la unción con la que escribió el santo, por supuesto. Pero entonces vamos a esta realidad. El amor natural es, decíamos, procurar el bien al prójimo. No solo desear, sino procurar. Amo cuando procuro. Puede empezar con el deseo, pero si después digo no, entonces no he puesto por obra, no he secundado el deseo y no llega a ser amor. Fue solo un deseo. Entonces, el procurar el bien al prójimo. Evidentemente que vamos a ver qué tipo de bien. En el orden natural, uno puede confundirse en cuál es el verdadero bien, ¿no? Porque el amor se hace comunicativo y desea lo que para uno mismo desea, que es el bien al prójimo. Pero nos quedemos con esta palabra, procurar, es decir, sea con palabras, sea con obras, sobre todo, procurar un bien al prójimo, lo que concebimos que es un bien para la persona. Y segundo, lo engendra, en el caso del amor natural, lo engendra la complacencia, ¿no? Porque me agrada, porque me cae simpático, porque ya hay un afecto, etc. La complacencia que me da por sentirme seguro en mi familia, mis seres queridos, etc. Esa complacencia que me provoca la otra persona por distintos motivos hace que yo rodee de buenas cosas, de procurarle el bien, de buenos deseos, y a la vez eso también sigue alimentando mi amor y el amor por él y va aumentando la complacencia, ¿no?
Si yo dejase de procurarle a alguien el bien, por más que me sea muy agradable y divertido, empezaría ya a hacer usufructuarlo, ¿no? Entonces ya no va creciendo mi amor. Sería como una especie de utilitarismo, ¿no? Usarlo porque me cae bien, pero no le estoy procurando un bien a él. Y estoy hablando solamente a nivel natural. Y lo otro que también puede engendrar el amor y aumentarlo, como engendrarlo y procurarlo, es la compasión, ¿no? Puede ser un ser querido o no, pero el hecho de que me dé lástima y que yo actúe hace que involucre más mi persona, mi tiempo, mi dedicación, mi sacrificio, mi plata, la limosna que yo voy a dar, y va a hacer que le engendre un poco más de afecto. Y ese afecto me puede hacer una segunda obra de misericordia, de amor, etc. Entonces, que lo que va a mover mi corazón es o una compasión por ver un sufrimiento, una necesidad, y me despierta ese afecto, esa necesidad de socorrerlo, o la complacencia porque es amigo, me cae simpático, o ya me procura otros bienes y quiero, por la gratitud, complacerlo o procurarle el bien necesario. Ahora, al hablar del amor sobrenatural, vamos a ver que el amor natural, que es imagen del amor divino, y tengamos muy en claro, este es un primer fundamento absolutamente necesario que esté clarificado y lo aceptemos por fe, por supuesto, para poder vivirlo bien, que es el amor natural es solamente imagen del sobrenatural. Es decir, vamos al caso original, Adán y Eva no inventaron el amor. No lo descubrieron, no surgió de que se miraron, no. Dios puso la capacidad del amor natural, pero ahí estaba totalmente sobrenaturalizado hasta que pecaron. Entonces, al no procurar el bien sobrenatural, empezaron con amor natural hasta que empezaron a hacer, digamos, la penitencia del trabajo, del sacrificio, de todo eso, a reparar el desamor. Entonces, el amor sobrenatural es amar a Dios por sí mismo y al prójimo por amor a Dios. Es decir, estando en Dios, con Dios, desde Dios, todavía no vamos a especificar, yo veo que si hay un bien que procurarle a una persona, mucho más es el bien infinito. Porque vamos a ver que el amor no tiene medida. Estas palabras de que ya hemos citado, de San Bernardo de Claraval, la medida del amor es amar sin medida, él la aplica totalmente a Dios. Porque lamentablemente el amor natural sí tiene medida. ¿Por qué? Al no ser motivado por Dios, y no digo como noción religiosa, vamos a ver, infundido por Dios, el amor sobrenatural verdadero, no digo el religioso, que puede tener cualquier hombre, cualquier religión, hasta un ateo, en cuanto a sentimiento religioso, sino el amor verdaderamente divino, sobrenatural, que es infundido, la virtud de fe, esperanza y caridad, amor de caridad. Entonces, el amor natural está medido por el hombre. Por más que sea muy heroico, tiene una medida, tiene un coto, ¿no? Porque si yo me muevo simplemente, vamos a ver, lo más desinteresado posible, me muevo porque el amor es amable, digamos así, es bello, da plenitud, bueno, sigo con mi medida de plenitud o mientras dure ese razonamiento. Si mañana tengo una crisis, un desánimo, un bajón y esa frase no me dice nada, capaz que amo, pero ya por otro motivo, porque me obligué, porque queda bien. Y aunque siguiera el mismo motivo, sigue siendo mi medida humana limitada. Y no estoy hablando solo de límite porque también voy a morir, sino porque está simplemente medido por mis afectos, mis capacidades, mis ilusiones o mis fantasías o mi poesía. Digo mucho más de lo que quisiera dar y es sincero mi deseo, pero sigue siendo totalmente limitado. Y por eso dice San Bernardo, lo propio del amor es amar sin medida. O sea que lo propio del amor es ser divino. Y a nosotros se nos participa esa capacidad que va a ser como una especie de molde o sustento para el amor divino, porque no es que sea solamente una irrupción divina y anule, no anula, potencia nuestro ser humano porque lo diviniza. Pero bueno, son muchos temas. Ahora volvamos a este eje fundamental. El amor sobrenatural es amar a Dios por sí mismo, lo repito. Este es el amor sobrenatural, amar a Dios por sí mismo y al prójimo por Dios. Por eso cuando Jesús él hace callar a los saduceos, los fariseos se ponen contentos porque contendían contra los saduceos que negaban la vida eterna, los ángeles, la existencia del alma, los espíritus. Entonces el fariseo se adelanta y le hace una pregunta
veo que has hablado bien, maestro, también volviendo a patear a los pobres saduceos, como diciendo, has hecho bien en callarlos, en decirles que están en su error. Entonces él, haciéndose de erudito, quiere ir a lo más fundamental de la ley, que es, y le pregunta cuál es el mayor mandamiento, el principal, y Jesús le responde, para iluminarlo a él, y después en uno de los relatos aparece la parábola del buen samaritano, donde uno ve cuál es el verdadero prójimo, quién se comportó como prójimo, aunque era un samaritano, y también ahí va una corrección para el fariseo. Entonces, es decir, que el amor y el primer mandamiento no lo cumplen, porque sí, los fariseos, aunque no estén negando la verdadera doctrina de la inmortalidad, que sí niegan los saduceos. O sea que el Señor nos corrige siempre y a todos para nuestro bien. Entonces le va a decir que el principal mandamiento es amar a Dios, como sabemos de Deuteronomio, sobre todas las cosas, y el segundo es semejante al primero, amar al prójimo como a ti mismo. Pero bueno, ¿qué está diciendo el Señor? Te lo estoy mandando de tal manera que vas a amar al prójimo como a ti mismo, por amor a Dios, porque te lo manda Dios. No en tu medida, de la manera como te amas a vos, naturalmente, plenamente y en todo momento del día, así lo tenés que amar a tu prójimo. Pero el motivo absolutamente superior es por amor a Dios, que te lo manda, te manda amar. Y en tercer lugar, y sobre toda elevación, es amados como yo os he amado, nos dice el Señor. O sea que no era solamente un principio móvil de motivación, digamos, que Dios te lo mande, sino en la modalidad y en el nivel totalmente divino, ya no humano. Lo cual para el hombre es imposible, para el amor natural es imposible, aun cuando, dice San Pablo, entregar a mi cuerpo a las llamas, diera todo mi bien a los pobres, o hablar a las lenguas de los ángeles. Sin esa caridad que es infundida por Dios, no puedo amar a Dios divina y sobrenaturalmente. Entonces decía, ay padre, pero el amor religioso de la persona que está en pecado mortal es imagen. Estás sin Dios, te has descapacitado para poder amar como Dios ama. Que vuelvo a decir, no está en el sentimiento, ni en el afecto, ni en el amor natural, sino es que es una capacitación totalmente divina, totalmente divina. Y eso es fundamental. Ahora, ¿qué es amar a Dios por sí mismo y al prójimo por amor a Dios? A Dios procurar su gloria, amarlo, procurar su gloria, cumplir su voluntad, y al prójimo procurar su bien eterno. Porque y ahí está la coherencia del amor natural y sobrenatural. Si yo sé que la comida le hace bien, entonces infinitamente más la comida sobrenatural, cuerpo y sangre de Cristo. Si yo sé que necesita belleza, entonces infinitamente más necesita la belleza de Dios. Si sé que necesita paz, mucho más la paz infinita. Si necesita belleza, armonía, concordia, todo lo que sabemos, entonces tengo que procurarle la superior belleza, bondad, mansedumbre, dulzura, misericordia, amor, gozo, infinitos, divinos. Si no, yo no lo estaría amando verdaderamente bien. Incluso se ve también en el amor natural de que la persona que ama al prójimo verdaderamente con todo lo que puede, no plenamente, pero con todo lo que puede en su amor natural, se pregunta por la muerte. Sabe que la muerte es real y no dice, no veo que llegue la hora para ya no tener un compromiso de amarte. No, el amor hace procurarle cualquier bien hasta después de la muerte. Entonces eso también te va capacitando para la fe, para la acción totalmente sobrenatural. Entonces, ya hemos dicho lo segundo. Primero, amor sobrenatural es amar a Dios por sí mismo. Y vamos a ver que esa frase purificaría un montón el concepto. No es amar a Dios porque me ama, porque me recreó, porque me redime, porque me promete el cielo, porque me da bienes, porque me hace milagros, porque me dio una linda familia, trabajo. No, todo eso es imperfecto. Por más que no somos perfectos en esta vida, alcanzaremos la plenitud de la perfección en el cielo, ya el amor acá tiene que participar de esa perfección. Entonces no puede ser, ya vamos a ver las distintas notas de este amor, no puede ser desordenado, manchado, etc. Vamos viendo el tiempo, que no se me pase. Bueno, entonces, lo hemos dicho, lo segundo es fundamental, es infundido. Por eso se llaman las tres virtudes teologales,
no solo porque versan sobre Dios. La fe no es la fe en el clima, en el mundo que va a mejorar, la esperanza que todo cambiará, como decía aquel canto famoso, creo que de Palito Ortega, yo tengo fe que todo cambiará, bueno, qué sé yo, y no es la caridad natural, ¿no? Es infundida y tiene como principio, porque es infundida por Dios, y como fin a Dios, ¿no? Distinto de otras virtudes, que por ejemplo la prudencia versa sobre los medios para aplicarse a una virtud, la justicia, la toma de decisiones, discernimiento. El objeto inmediato es un discernimiento, una toma de una decisión, por ejemplo, un acto de justicia, dar aquí cada uno lo que corresponde, etc. Estas virtudes tienen pura e inmediatamente a Dios como objeto, no a través de, sino directamente a Dios, y sobre todo lo importante es que son infundidas por Dios. Y cuando hablamos de fe, hablamos de esta fe infundida, no del sentimiento religioso positivo hacia lo espiritual, hacia una religión, etc., sino este conocimiento sobrenatural que da Dios con esa certeza porque viene infundida por Dios. Y esperanza de que voy a tener los medios para alcanzarlo a Dios, no me voy a desesperar porque si Dios me ama, me ha creado, tengo certeza de que me va a dar los medios para alcanzarlo, si no Dios, digamos así, lo cual es absurdo, habría hecho un ridículo, incompleto, imperfecto, no cerró bien el círculo y hizo una mala obra. Entonces, decíamos que es infundido, nos es concedido por, y ven que esta capacitación no viene de la fuente de la misericordia, nos viene por el bautismo, que ya hemos dicho, infunde fe, esperanza y caridad divinas, sobrenaturales, en cuanto que son dadas por Dios, sin las cuales esta caridad sobrenatural que se la vive solamente en gracia, sin la cual, dice San Pablo, aunque ya lo dije recién, aunque entregue el cuerpo a la llama, hable la lengua de los ángeles, odiara todos mis bienes a los pobres, amor natural, amor que puede ser religioso en cuanto que tengo un don místico de hablar, un don que se haya dado de hablar las lenguas de los ángeles, o entregar a mi cuerpo a los llamas, lo cual sería un testimonio martirial, heroico, que algunos lo pueden hacer por la defensa de la patria, ¿no? Por la defensa de la casa, de un familiar, exponer la vida, pero acá simplemente por una divinidad, pero sin gracia, sin la caridad infundida por Dios, no sirve de nada, dice San Pablo. No sirve de nada sin la caridad, sin el amor infundido por Dios. El amor que va a haber en el cielo es pura y solamente amor de caridad. No va a haber el amor natural, va a ser el amor natural divinizado por la caridad. O sea que si alguien que dijese, no, Dios me tiene que aceptar con mi buena voluntad y mi caridad, mi amor natural, dice, no, eso es lo que lleva justamente al infierno, ¿no? No querer el amor divino y querer ser yo mi propio Dios, mi amorcito natural. Entonces ya hemos dicho las notas de este amor infundido. Lo del bautismo se pierde por el pecado, que es justamente anti-amor a Dios, anti-amor a mí mismo y anti-amor al prójimo. Todo pecado, si es venial, venial, y si es mortal, mortal, ¿no? Totalmente anti-amor. Se viven los mandamientos, ¿no? Porque Dios, que es amor, no puede hacer una ley que no sea amor, porque si no volveríamos a acusarlo a Dios de que hace cosas malas, imperfectas, opresoras, porque no tiene amor, no tiene santidad, no tiene bondad, tiene que obligarnos por una ley represiva, lo cual es casi una acusación para Dios, aunque se lo viva inconscientemente. Y no solo en los mandamientos, sino en los preceptos evangélicos, en los consejos evangélicos, ya de acuerdo la vida, el deber de estado de cada uno, la vocación. Y he dicho también que sin la gracia es un reflejo, imagen del amor divino. Recordemos lo que San Francisco de Sales dice en el Tratado del Amor de Dios, y se lo leí en los primeros temas fundamentales de la primera parte de esta serie de espiritualidad. Dice, he conocido casos, lo citaba, lamentabilísimos, de unos religiosos, no sé si novicios o religiosos ya profesados, o sea que ya habían profesado sus votos con 9, 10 años de vida consagrada, que es decir, el pecado mortal que mata la caridad no hace a la persona un monstruo, un demonio que empieza a odiar a Dios. No, las virtudes practicadas durante muchos años generan ese hábito, por eso se llaman virtudes, hábito bueno. Entonces, dice, estos habían pecado mortalmente, habían perdido el estado de gracia, pero claro, siguieron años levantándose a las 4 de la mañana, rezando, cantando, haciendo toda la vida igual de los religiosos
hasta que esa desgracia, ese vivir en pecado, se fue de a poquito enfriando, entibiando y salieron de la vida religiosa. Entonces, por eso cuando uno habla de sin perder la gracia, que pierde el mérito, pierde la caridad, la unión con Dios, no estamos diciendo que de repente empiezas a blasfemar, a odiar a todo, a aborrecer la oración. No, esas monstruosidades nunca se ha hablado de esa manera. Pero te puede llevar, sí, por supuesto, la tibieza. Yo puedo mañana arrepentirme, corregirme, y la gracia viene a santificar de nuevo el hábito que no he perdido por un pecado mortal o por una semana en pecado mortal. Por eso mucha gente dice, no soy malo por un pecado, etc. No ha dicho que sos malo. Podés tener muchísimas virtudes naturales porque ya has engendrado hábitos de salir a visitar a los enfermos, a los pobres, de tratar bien a tu familia, pero tu alma está muerta. Por eso se llama pecado mortal. Entonces, ¿qué queda? Un triste reflejo. Sin la gracia, esas obras se llaman obras muertas. Por más que tengan exteriormente y materialmente la misma identidad que la otra, la misma imagen. Sigo dando $1000 al pobre que ve en la calle. Sí, el billete, el tamaño, el afecto, el abrazo, el beso que le has dado al leproso sigue siendo el mismo. Es más, capaz que cuando uno peca, se preocupa de duplicar la intensidad porque sabe que está en falta. Pero sin la gracia es estéril para la vida eterna, para el amor de Dios, que es el cielo ya en la tierra. Entonces, bueno, sería un tema para desarrollar mucho y sé que van a surgir muchas preguntas. Lo podemos hacer después porque vamos a verlo en profundidad. Entonces, ¿qué es amar al prójimo por Dios? Perdón, voy a pasar a lo que había puesto como en segundo lugar, lo pongo como primero ahora, para ya dar simplemente notas y terminar con lo otro, que es como una especie de reasumir todo, remarcar todo en un aspecto general. Notas del amor sobrenatural, del amor a Dios y al prójimo, el amor cristiano, católico. Sobrenatural, es decir, santo. Tiende, busca, abarca la salvación, no va en contra, por tanto, nunca con un pecado, no incluye jamás el pecado. Es santo, un amor santo. Es íntegro, eleva, remedia, no busca complacer, alegrar, satisfacer al otro, sino un bien real. Vos necesitas ahora consuelo, consuelo, plata, plata, comida, comida, afecto, afecto, pero no es para agradarte a vos. Es íntegro y abarca todas las virtudes. No, si es solo amor, no, abarca la justicia, la mansedumbre, la paciencia, abarca todas las virtudes, es íntegro de toda la persona. Por más que en el momento un pobre ahora necesite comer y no me puedo quedar a bañarlo, a asistirlo hasta las 12 de la noche, pero va la integridad de la persona. No le tiro, abrí la boca y le meto el pan, sino que lo trato como persona, como hijo de Dios. Si yo lo trato como un animalito hambriento, no, tengo que saludarlo, tratarlo como persona y como persona creada para Dios. Que Dios te bendiga, yo no sé si sos católico, pero que Dios te bendiga, voy a rezar a la Virgen por vos, tiene que ser íntegro. La causa, o el motivo, la finalidad es Dios, solamente por Dios. Ese es el único motivo, ¿no? Por más que en el momento sea afectivo, me dio lástima tal cosa, si yo vivo en gracia ya está esa finalidad porque la pone Dios en mí, pero yo tengo que ir enderezándola para que no se desvíe. Y quería recordar que el amor a Dios y el amor al prójimo no son dos virtudes, es una sola, porque yo amo a Dios y amo su obra, la creación con una cierta medida, y al prójimo como Él me mandó. Por amor a Dios voy a ser ilimitado y todo lo que vamos a ver que es el amor al prójimo, lo que implica, lo que acabo de decir, santidad, integridad, etc. Pero la causa que lo origina y el fin hacia el cual tiende siempre es Dios. Otras notas que es generoso, puro, desinteresado. Generoso significa esforzado, trabajoso, no se queda en el límite, nunca está buscando el límite, está viendo la persona amada, el bien que le debe procurar. Sea un amor debido, de padre a hijo, por lazos, por amistad, por lazos familiares, lazos de sangre, como a un desconocido, ¿no? A un necesitado, etc. Es puro en cuanto que no se busca a sí mismo, no se deja infectar,
ni por la vanidad, y hablar también, por supuesto, de la pureza, pero además desinteresado. No está marcado, como vamos a ver, ni por el bien que me procura. No estoy midiendo, esto me va a dar tanto de gloria, por más que sí la merezco en el cielo, tesoro en el cielo, ni desinteresado, mucho menos a nivel material. Amar porque, qué sé yo, tal persona, porque me va a dar trabajo, me va a dar plata, no. Entonces yo con esa finalidad estoy haciendo que el acto se mueva por ese fin, entonces se pervierte y se ordena al fin que yo busco, que es plata, su amistad, sus bienes, su dinero, lo que sea. Entonces ahora lo que llamaba punto 1. ¿Qué es amar al prójimo por Dios en concreto? Significa ver a Cristo en él, especialmente si esa persona está en gracia, o sea, es católico, está en gracia. Ver la imagen de Dios en él, si no es católico o si no está en gracia, es decir, no tiene la semejanza, pero sí la imagen de Dios que todo ser humano tiene, es decir, el plan de Dios. Y esto es una noción que uno lleva en el alma, no es que diga, a ver, espera que lo vea Dios en vos y después te atiendo, te escucho, ahora no me hables, no, se entiende, ¿no? Entonces, el móvil es, y la obligación, y engendra obligaciones, preocupaciones y deberes, ver a la imagen de Dios en él, aunque sea malo, enemigo, agresor, lo cual ya significa que está en pecado o que ni siquiera es católico. En tercer lugar es querer agradar a Dios, tanto en la acción como en el modo, en los tiempos y en los lugares. Porque si yo quiero agradar a Dios, evidentemente que todo amor debe ser ordenado. Le debo más amor a mi padre que a un desconocido, a un hijo que a un desconocido, en el modo, no solo en la santidad, sino el modo de realizarlo, que debe ser virtuoso, en el tiempo y en el lugar, es decir, de acuerdo a todo mi deber de Estado. Si yo descuido un deber, mi trabajo, a mi familia, para ir a amar a los pobres, a un desconocido, no es amor. Eso es escape de tu deber de Estado. No hay amor a Dios y por tanto tampoco al prójimo. Y de hecho vienen también todas esas faltas de amor, de justicia en el hogar, en las peleas, en los tratos, en los vacíos, en las ausencias, la falta de amor en la casa, el escucharse, dialogar, contenerse, etc. Cuarto, digamos así, ver a Cristo, ver a Dios y su plan en él, es querer agradar a Dios. Y cuarto, es obedecer su mandato de amar. Porque si aunque yo no tuviese todo lo que los santos llegaban a ver a Cristo ahí verdaderamente, con mucha profundidad de fe sobrenatural, entonces por lo menos sé que estoy obedeciendo un mandato de Dios. Lo tengo que hacer porque Dios me lo ha pedido, punto. Lo cual también me purifica, ya es amor a Dios, por supuesto. Si estoy en gracia, hemos dicho, yo obedezco su mandato, lo cual me está mostrando que no depende ni de la complacencia o amistad, o el gusto que me genera esa persona o el ayudarla, no depende de la gratitud, que me agradezcan, que me retribuyan, que me reconozcan, que alguna vez me devuelvan o me compensen, no, ni los frutos que dé. No, ¿para qué lo va a amar a este si este no va a cambiar, es un desgraciado, va a seguir siendo mala persona? No importa, como imagen de Dios o porque Dios me lo manda, yo tengo que amarlo. Bien, entonces vamos a ir terminando simplemente para señalar dos actividades. Amar al prójimo por Dios significa ver en él a Cristo, todo lo que acabo de decir. En segundo lugar, significa si el alma se eleva a Dios y ama tanto a Dios, quiero que Dios lo ame a través de mí. Pase el amor divino a través de mí hacia esa persona. Y en tercero, si bien acá estoy hablando ya de 3 puntos generales, no lo que describí recién, que Dios lo ame en mí. Él quiere venir a mí, no solo pasar una gracia, una obra de caridad, un sentimiento, una palabra edificante como por un canal y un tubo, sino que Dios venga a habitar en mí y sea Él el que lo ame en mí. Eso es lo que Él quiere. Pero claro, eso se da en los grados de unión con Dios, de amor muy grande a Dios, que le dejo tanto lugar y que muero tanto a mí mismo por el amor, que implica sacrificio, posponerme, olvidarme, todo lo que venimos hablando en la oración, en la alimentación espiritual, en ir desapareciendo yo para que aparezca Él. Dice San Juan Bautista, es necesario que yo disminuya para que Él crezca. Si yo quiero que Cristo, el Padre y el Espíritu Santo amen a fulanito en mí, o sea que yo ya desaparezca, significa que tengo que morir cada vez más para que Él viva en mí. Dice San Pablo, ya no soy yo quien vive, sino que Cristo quien vive en mí, y Él ame, piense, hable, predique, trate, etcétera, enseñe, corrija, soporte, etcétera, en mí.
Así, y eso va a ser en el cielo. Dios será todo en todos porque su amor va a inundar a todos y cada uno de tal plenitud que va a ser Dios amando al prójimo en mí. Y por eso decir, Dios en mí va a amar muchísimo más de todo lo que yo amo a mi madre, mi hijo, mi cuñado, mi primo, mi esposa, mi hijo, mi abuelo, mis padres. Absolutamente divino, infinitamente más grande de lo que podamos ni siquiera soñar, ni imaginar, ni desear. Ese amor divino en el cielo va a ser absolutamente superior a todo el amor de la humanidad que se tiene ahora por humanidad. Y bueno, de los que participamos del amor de Dios por la gracia, es ya una pizquita de esa infinitud. Entonces vamos a terminar con esto. Hemos visto ya la meta y el programa de las siguientes charlas, pero hay muchísimo por desgranar y profundizar. Así que bueno, vuelvo a decirles que esto ha sido pregrabado, así que no veo los saludos, las personas que escriben, que hacen participar y sus preguntas las vamos a ver en las siguientes meditaciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que nos has comunicado en este tiempo de reflexión. Te pedimos tu ayuda para ponerlos por obra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. San Felipe Neri, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les recuerdo entonces, lunes, miércoles y viernes por este canal Cristo Hoy Digital, que pueden verlas a las 6 de la tarde, todos los programas de formación y espiritualidad. Bendiciones para todos ustedes.